Buenas tardes, vamos a comenzar con la entrevista a la abogada Diana Noelia Oratotecuac. Ella nos va a comentar un poquito sobre los aspectos legales y fiscales que tenemos que llevar a cabo para la apertura de una empresa. Le voy a comentar un poco sobre lo que es nuestra empresa. Va a ser la producción y venta de shampoo en barra. La producción se va a hacer en el estado de Puebla y la venta se va a distribuir a la hotelería en Cancún. Entonces eso es prácticamente lo que va a ser nuestra empresa, y va a ser constituida por 4 personas que van a tener la misma participación económica y en cuestión de inversión. Okay. Muy bueno, entonces entiendo que ya es una persona jurídica constituida, es decir, ya se constituyó ante notario público. Quiere decir con esto que una vez constituida nace a la vida del derecho, pues, para tener derechos y obligaciones como si fuera una persona física. Entonces, lo primero que hay que notar o hay que dividir las obligaciones que tiene esta persona jurídica. En principio, la protección de marca es la más importante porque con ella trae aparejada una inversión económica que no es tangible, ¿no? Entonces la marca nos da esa inversión o nos da esa seguridad de que existe una empresa ya constituida y que con esa marca se da a conocer a terceros, y esa protección nos la da el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Lo que sucede con esto es que se tiene que hacer el registro de marca con unos formatos que nos emite el mismo Instituto Mexicano. Ese formato se llena, se pagan los derechos y ya se inscribe propiamente en el registro, y se tiene más o menos unos 10 años dependiendo del rubro. Lo que se tiene que registrar es no nada más la marca y la imagen, por decir, del logo y demás, sino también se puede registrar los manuales de operación, ¿no? Todo cómo es que se llevan desde la producción hasta la venta, ¿no? Entonces todo eso se llama know-how, es como una cuestión intangible, pero es el hecho de saber que es un negocio debidamente constituido y que tiene una historia, por decir, una forma, algo que lo avala como un verdadero negocio con responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad ante terceros. Y entonces, bueno, esos registros de marca se pueden llevar ante el instituto. Es muy importante porque si no lo registran, la persona jurídica que tiene precisamente ese negocio, que hace toda la producción y demás, lo puede hacer cualquier otra persona. La marca se puede registrar por cualquier otra persona, ya sea física u otra empresa, independientemente de que sea o no. Entonces, cuando se llena ese formato y se da el nombre, se da el logo y demás, lo que hace el instituto es hacer una investigación para que a nivel nacional se dé cuenta si ya existe esa marca o si ya existe ese nombre y quién lo tiene, ¿no? Que sea otro negocio, otra empresa, además. Si no lo tiene ninguna, entonces ya procede a su registro. Entonces ese también es parte de un activo de una empresa, la marca. Otro de los aspectos muy importantes que te comentaba es la cuestión de los registros. Más bien habrá que hacer la división de las obligaciones que tiene una empresa conforme a las dependencias públicas a las que tiene que llevarse este tipo de registros, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es en la cuestión patronal. Para la cuestión patronal, las autoridades que son vigilantes de las obligaciones de una empresa son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit. Bueno, para esto, obviamente, si tienes trabajadores, tendrás que tener un registro patronal. Ese registro patronal precisamente se hace ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hace es que te abren como un expediente, un registro, en donde tú tienes la obligación de pagar cuotas sobrepatronales. Entonces, ese expediente lo que te da pauta es a decir, se hace todo eso a través, es electrónico, ya hay plataformas electrónicas tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social como para Infonavit, como incluso para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces tienes que cuidar diferentes aspectos. El primero de las obligaciones patronales es precisamente llevar salarios, ¿no? Todas las prestaciones laborales, como pueden ser aguinaldo, vacaciones, todo eso es el registro tanto electrónico en las plataformas de las autoridades como en tu contabilidad, que eso, bueno, será parte ahorita de
de un punto en específico. Pero esa contabilidad tiene que estar debidamente registrada porque son papeles de trabajo, papeles internos de una empresa que están obligados a tenerlos hasta por 5 años, más o menos, ¿no? Algunos documentos son de 5 años, otros incluso son de 10 años. ¿Por qué? Porque cualquier autoridad como esta, que es el IMSS, también es un ente fiscalizador. O sea, no nada más es alguien que vigila que cumplas con tus obligaciones patronales, sobre todo de seguridad social, sino que también te cobra. Entonces, esta cobranza se puede hacer a través de diferentes formas de revisiones, ¿no? Entonces llega la autoridad a la empresa y puede revisar todos tus registros contables hasta con 5 años anteriores a la fecha en que hace la revisión. El Infonavit, bueno, pues es una de las prestaciones más de seguridad social que le tienes que prestar a tus trabajadores para que en su caso pidan un crédito para la vivienda. Hay otra dependencia pública que es el Fonacot, que es lo que otorga son préstamos también a trabajadores para cuestiones de alimentos. Entonces todo lo que tenga que ver con alimentos, porque son parte de la seguridad social. Entonces tú tienes que cumplir con estos requisitos como patrón. Y ante la STPS lo que te vigila es no nada más que cumplas con la cuestión de pagarles sus sueldos, pagarles vacaciones, todas las prestaciones que tienen, que son laborales, sino también lo que vigila es que cumples con normas oficiales mexicanas del trabajo. Esas normas oficiales mexicanas son aquellas que se tienen que cumplir físicamente y documentalmente en un centro de trabajo. O sea, quiere decir que cada trabajador cuenta con, por ejemplo, ¿no? Cada trabajador cuenta con equipo de protección personal. El centro de trabajo vigila instalaciones eléctricas, instalaciones ambientales, de aire artificial, de ergonomía. Son normas oficiales que tienen que seguir muy específicamente y depende de qué es lo que va a realizar la empresa para poder tener más en específico qué obligaciones tiene. ¿Qué normas tenemos que seguir? Llevar? Van muy de la mano con protección civil, pero no son todas, o sea, son muchas más. Entonces, si tú te vas a dedicar a la producción, entonces tienes que establecer qué maquinaria van a ocupar, por ejemplo, ¿no? Si van a ocupar fuego, pues equipo de protección en contra de incendios. Si van a tener materiales flamables, entonces qué tipo de protección sí, y de extintores, por ejemplo, tienen que tener, ¿no? Entonces son muchos aspectos que habrá que ver, hacer un recorrido físico, y eso también lo puede hacer la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto físico como documental. O sea, no basta con que físicamente se pueda ver la señalética, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las normas que se tiene que seguir, sino que también esté documentado y que esos documentos estén a la vista y hayan sido aprobados y estudiados por los propios trabajadores. Entonces, este es otro aspecto laboral que, bueno, pues habrá que revisar. Otro de los registros muy importantes es precisamente lo que tiene que ver con tu producto. Y el producto, en este caso, al ser de uso personal, entonces tiene que ver con la Secretaría de Salud. En específico, la COFEPRIS es la dependencia pública que te otorga registros sanitarios. También hacen una inspección tanto al centro de trabajo, el lugar, la producción, cómo es que se hace, hasta el producto, ¿no? Pues para ver si tiene agentes contaminantes y demás. Ese registro lo obtienes igual, ¿no? O sea, es instancia aparte, tú tienes que acercarte a la COFEPRIS para poder obtener el registro. Ellos envían a un visitador, hacen una inspección de cómo está todo tu negocio y ya te otorgan o no el registro sanitario dependiendo para qué lo quieras. ¿Por qué? Porque no nada más es un registro para la producción, sino también para la venta, ¿no? Sí. Porque tiene ese registro, esa inspección que hace COFEPRIS va desde la producción, desde que se compra la materia prima hasta cómo se va transformando el producto, hasta el empaquetado y el embalaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Ahora, si es un producto que se va a exportar al extranjero, entonces habrá que ir también a aduana. Aduana también es una entidad, es una autoridad que te da un permiso para poder exportarlo, ¿no? Si es en el caso, ¿no? Y si no, bueno, pues habrá que pagar los impuestos respectivos para poder hacerlo. Ahora, hablando de impuestos, otra de los aspectos importantes es la cuestión fiscal. Sí.
Una empresa, entiendo yo que es una sociedad anónima. El capital variable, esto quiere decir que no nada más tienes que contar con un capital. O sea, una empresa tiene un capital constitutivo. O sea, ese capital constitutivo es una cantidad ya sea líquida o en especie, o sea, en terrenos y algo tangible, que se tiene solamente para responder frente a terceros. Quiero decir con esto que si hay una demanda, por lo que sea, ¿no? Pues ya sea a lo mejor de un trabajador, a lo mejor de un socio, a lo mejor de un tercero que te haya comprado, hay una demanda, entonces tú tienes con qué responder. Ese capital no se puede tocar en una sociedad o en una asociación o así pues una sociedad. Pero el capital variable es aquel que está fuera, o sea, que entra y sale de las cuentas bancarias. Ese capital es precisamente variable porque puede entrar a las inversiones de la empresa o puede salir como una inversión también. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente tiene que contar con un capital fijo, aparte del capital de los socios, ¿no? Que el capital de la empresa. Lo que tienes que cubrir aquí son, primero, es obtener tu registro federal de contribuyentes. Ese es tu registro que te dan una clave en el SAT para poder iniciar como tu cumplimiento fiscal. ¿No? Entonces tú estás obligada como sociedad a pagar impuestos sobre la renta e IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, ya obteniendo el registro federal de contribuyentes, lo primero que se obtiene también es un certificado de sellos. Con esos sellos digitales lo que puedes hacer es facturar. O sea, tú vas a emitir CFDI, certificados fiscales digitales por internet, para cuando te compran. Entonces, si tienes un cliente, te compran, y entonces tú tienes que emitir una factura. Entonces, esa es la dinámica que se tiene que hacer. A su vez, si tú tienes un proveedor, ellos te facturan. Entonces, también te emiten un certificado, y eso es lo que hace, es una balanza. Es hacer tu balanza, tu contabilidad, ¿no? No es lo mismo lo que, o sea, quiero decir con esto, es que el SAT ya tiene una plataforma digital en donde tú puedes subir, o ya tienen tu registro de las facturas que te han facturado tus proveedores y las facturas que la propia sociedad ha facturado a sus clientes. ¿Me explico? Entonces hay una balanza ahí, ellos conocen más o menos ingresos y egresos que tengas, pero no lo es todo. Para eso tú tienes que llevar una contabilidad aparte, ¿no? Tienes que llevar auxiliares contables, vaya, todo lo que implica un registro contable, ¿no? Y la posibilidad de que el SAT pueda revisar esos registros contables, o saber que si efectivamente lo que facturas o te facturan es lo que tienes de ingresos y egresos, es lo que le da la pauta a sus facultades discrecionales, que son facultades de revisión. Puede llegar a una visita domiciliaria, puede llegar a una revisión de gabinete, pueden hacer compulsas, ¿no? Que si en efecto esas facturas son justamente lo que ingresa a tu patrimonio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a partir de los ingresos, así cuando toda empresa tiene tener ingresos netos, luego existe los egresos, se llaman deducciones autorizadas. O sea, hay egresos, hay cosas que pagas que pueden o no gravar, o que puedes o no deducir, como que están permitidos por el SAT. Si están permitidos por el SAT, entonces ya te dan una cantidad más menos una cantidad que es la base gravable, y sobre esa base gravable tú puedes pagar impuestos, ya sean de IVA o ISR. Entonces, dependiendo de la actividad y los impuestos que obtengas, pues ya es lo que te van a hacer deducir. Pero hay egresos que no se pueden deducir, que no son permitidos por el SAT, y entonces esos se van directo. O sea, pagas impuestos sobre esos egresos que no se pueden deducir. Entonces, por eso es muy importante tener ese registro. Y bueno, pues para el caso, todas las autoridades, ya sean todas las autoridades fiscalizadoras, e incluso las que revisan que cumplan con las obligaciones patronales o sociales, mercantiles, tienen la posibilidad de revisar, ¿no? Por eso es que el centro, o sea, si tú vas a tener un local, que es de lo que vamos a platicar, ese debe ser tu centro de trabajo, de donde tengas como el principal lugar de tu negocio. Entonces, ese principal lugar de tu negocio tiene que tener la contabilidad, tiene que estar perfectamente definido, o sea, tiene que haber un domicilio que es el domicilio fiscal, en donde se tienen que
que tener todos los registros contables, de salubridad, como lo que hemos platicado, inclusive para licencias de funcionamiento o apertura de negocio. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de registros, por decirlo, o este tipo de, vamos a ir a otro rubro de una empresa, ¿no? Es justamente el lugar en donde vas a trabajar, donde va a tener el principal asiento de tus negocios. Ese lugar tiene que tener, en principio, tiene que cumplir con las cuestiones básicas que te da la dependencia pública del municipio, porque eso ya le corresponde al municipio. Uh-huh. Todas las autoridades pueden ser federales, estatales o municipales. Uh-huh. Para el caso, el lugar en específico, muchas de las obligaciones las vigila el municipio y el estado, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Entonces, por ejemplo, se puede emitir una licencia de funcionamiento. Entonces, esa licencia de funcionamiento es precisamente el que te da el municipio, uh-huh. Desde finanzas, o sea, primero porque tú pagas derechos de poder establecerte. Entonces, esa licencia te la da a finanzas, lo mismo, ¿no? O sea, primero se da cuenta de que tu centro de trabajo cumple con toda la normativa, uh-huh. para que tú puedas abrir ahí tu negocio. Dependiendo de lo que sea, o sea, por ejemplo, en este caso van a hacer la fabricación, tienes que hacer una evaluación del uso de suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. primero, antes de poder hacer o llegar a la licencia de funcionamiento, tienes que cumplir con cierta normativa que te da desarrollo urbano. Uh-huh. Desarrollo urbano quiere decir, es la dependencia municipal que evalúa que el lugar en donde estás trabajando sea factible, uh-huh. realizar ese trabajo, ¿no? Sí. Entonces va de la mano con también protección civil, ¿no? Si es un lugar que no puedes llevar a una fabricación y demás construir, uh-huh. pues entonces no te lo pueden dar. Entonces lo que te hacen es te dan, para eso pues tienes que cumplir con ciertas normativas, que es por ejemplo el uso de suelo, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya lo tienes que hacer una licencia de construcción incluso, ¿no? Pues ya uh-huh. construir la forma en que lo vas a hacer, no sé qué. Entonces eso te le da protección civil. Uh-huh. Y si en dado caso ya está el lugar, pues lo van a revisar de igual manera, ¿no? O sea, te dan una licencia de funcionamiento. Uh-huh. Ahí sí hay visitadores y sí se dan cuenta de que efectivamente vas a realizar ahí tu negocio, pero con la licencia pues ya es el permiso necesario. Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues ya lo que sigue sería entonces darte de alta como en salubridad a través de una dependencia de COFEPRIS para que sea una cuestión salubre, ¿no? Porque ahorita ya tienes que cumplir con ciertos requisitos de etiquetado y demás, ¿no? Sí. Pero pues básicamente es eso. Ok. Bueno, pues ya dentro de todo esto, pues ya nos diste como las recomendaciones para que nosotros podamos empezar, por ejemplo, en dado caso, no sé, es conveniente que tengamos como al abogado ya de cajón, sí. ¿no? O sea, lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, aquí son aspectos que te doy una lista de posibilidades, ¿no? Uh-huh. De cuestiones meramente hipotéticas, uh-huh. y pues explicadas en un rubro mucho mayor, uh-huh. pero para hacerlo sí tiene que ver tanto los permisos como las dependencias públicas a las que tienes que asistir, que sí tiene que haber cierto tecnicismo. Uh-huh. Entonces, pues no hay nada mejor que un gobierno corporativo que tenga un asesor, uh-huh. ¿no? Porque una empresa no nada más es sacar permisos, tener licencias, ¿no? Sino que también tengas una estrategia financiera, una estrategia fiscal. Entonces, claro. Esa estrategia solamente te la puede dar asesores que tengan como pleno conocimiento de qué es lo que vas a realizar, de qué obligaciones vas a obtener, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo recomiendo que siempre se tenga un gobierno. Además que ya, o sea, la normativa mexicana está yéndose mucho tanto a la protección de datos personales como a evitar que haya empresas fantasma, o sea, uh-huh. a evitar que haya empresas que realmente no llevan una actividad. Entonces, hay algo que se llama compliance, que es un rubro de derecho que muchos empresarios están optando por tener, en donde hay un asesor jurídico que dentro de todas las actividades que realice la empresa, ya sea internamente como a terceros, uh-huh. evite la corrupción. Okay. O sea, la corrupción como a grandes rasgos, ¿no? Sí. Es decir, que no haya
algo que incumpla con normas. Entonces esa compliance es precisamente el cumplimiento normativo en diferentes aspectos, ya sea desde la parte corporativa, de marcas, hasta los permisos, hasta estrategias fiscales que parecieran o que dieran pauta a evasión fiscal y que no lo son. Ok, muy bien. Pero sí, sería mejor un asesor jurídico interno. Bueno, pues entonces eso sería todo en cuestiones legales y ya un poco también de lo fiscal me comentaste, y pues muchas gracias por este asesoramiento para que comencemos. Bueno, Gracias.